Hola, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí una vez más. Y bueno, mi nombre es Xavi, me dedico a la nutrición emocional. Hoy celebramos el Día Internacional del Libro y quería hacer mi particular homenaje porque de verdad, leer libros nos lleva a otro nivel muy diferente en nuestra vida. O sea, los libros están infravalorados, muy poco valorados y se valora más otro tipo de distracciones, entre comillas, ¿sí? Y eso no es casualidad, es estrategia, se llama. La gente que más culta y con mayor esto, generalmente le suele ir mucho mejor en la vida, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo problemas económicos, tengo problemas de relaciones, tengo problemas de cómo organizarme, alguien anteriormente a mí ha pasado por ese problema y en su generosidad infinita ha escrito un libro. Por eso hoy en día cualquier problema que tengas lo encontrarás en una librería. Para mí una librería, una biblioteca, si no tienes para comprarte el libro, de verdad es el lugar perfecto para ir. Es súper recomendable, ¿sí? Entonces, hoy que se celebra el Día Internacional del Libro, era una invitación a eso, a leer mucho, mucho más. Dejar de leer tantos medios de noticias y demás historias, que eso al final viene y va, si te das cuenta, el tema de las noticias. Solo que siempre coinciden en buscar determinadas emociones, de miedo, ¿sí? En cambio, un libro es increíble, lo tienes, es eterno, un libro bueno, ¿sí? Inspirador, ¿sí? No un libro de dramas, de miedo, de suspense y demás, que bueno, puede estar bien en determinados momentos, pero yo busco libros que inspiren, que me lleven a otros mundos y que me despierten la creatividad. Y cuando tú tienes mayor creatividad, de repente tienes más recursos para, por ejemplo, yo qué sé, generar más plata, generar más negocios, ayudar más a las personas desde otro lugar. Entonces, por eso es tan súper importante leer libros, de verdad. Os lo hiper recomiendo. Es uno de los hábitos más poderosos, más transformadores que vais a ver, o sea, que tenemos en toda nuestra vida. Bien. Pero hoy quiero hacer una diferenciación. Yo tengo ambos sistemas. Tengo un ebook y también tengo libros físicos. Tengo un montón tengo una mega biblioteca debajo de mi cama, ¿sí? O sea, en lugar de tener ropa, yo duermo en un colchón, debajo en lugar de tener ropa, tengo un montón de libros. O sea, imaginaros. Hay una gran diferencia entre ebooks y los libros de papel. Estos libros tienen espíritu, tienen emociones, tienen sentimiento. Un libro, un ebook es conocimiento, por aquí entra y por aquí sale, no se te queda. Es algo virtual. Y lo virtual viene y va, y se va al toque. Entonces, hoy hay bastantes investigaciones en las cuales señalan una gran diferencia. Bien, las cosas positivas de los libros electrónicos, por ejemplo. Libros electrónicos o también ver en la pantalla de la computadora o leer cosas a través de la pantalla, ¿sí? No solamente tiene que ser reducido a los libros electrónicos. O PDFs también típicos que leemos en la pantalla, en la impresora y demás. Bien, de alguna forma tienes la sensación como que llevas una biblioteca en el bolsillo, ¿sí? Es decir, en un ebook puedes atesorar, o sea, cientos de años de conocimiento, pero es que al final no te vas a leer esos libros, esos 100 libros o 1000 libros, no te los vas a leer, o sea, es así, y hay menos motivación incluso para leer, eso es importante también, por propia experiencia. También lo bueno que tienen los ebooks es que, primero, ocupan poco tamaño y segundo, el tamaño de las letras las puedes ajustar, el fondo, la luz también y demás, está genial, ¿sí? Y también permiten el acceso a la gente que igual económicamente no puede. Es decir, los ebooks generalmente valen un tercio o son gratis. En cambio, uno de papel sí o sí te va a valer el triple que un ebook generalmente, o el doble, ¿sí? Hay una gran diferencia. Por esa parte está más que aceptable, ¿sí? No para todo el mundo se puede pagar, por ejemplo, 20 euros por este libro, ¿sí? En cambio, igual en ebook está, yo que sé, a 5 euros, por poner un ejemplo, ¿sí? En cambio, los libros de papel, que es donde yo siempre intuitivamente digo, siempre me doy más por el tema de leer libros en papel. Tienen la magia de la experiencia, es decir, la magia física, estás tocando algo. Tiene unos colores, unos dibujos,
olores, huele a historia, sí, también. Tiene diseños y es algo como más real. Y esto ama el cerebro, ¿sí? O sea, el cerebro ama esto, el tocarlo con nuestros sentidos, el conectarnos, ¿sí? Es como que si me hablara, como si una persona del pasado, de hace 100 años o de cuando sea, estuviese yo teniendo una conversación con ella. Eso es lo maravilloso de la lectura de libros, ¿sí? Y entonces, siempre lo tenemos disponible, no tenemos problemas de batería que te puede pasar en un ebook, ¿sí? O un formato incompatible y demás. Tampoco es obligatorio comprar un dispositivo avanzado nuevo cada vez que se te queda obsoleto. El otro no se te... O sea, cada X tiempo tienes que comprarte un dispositivo para leerlo, ¿sí? O sea, se anticuan estratégicamente para que consumamos más. En cambio, un libro es forever, es decir, es para toda la vida y lo puedes regalar. Yo es uno de los regalos que más hago. ¿Sí? La gente muchas veces se queda sorprendida como, mira, un libro, no sé qué. Y digo, mira, esto es una experiencia. Y a mí me cambió la vida y me ayudó. Y la gente dice, bueno, ok, no sé qué. Y seguramente igual ni lo abrieron nunca, pero yo ahí siembro la semilla. Ya no es cosa mía. También ver y sentir el texto, ¿sí? Impreso que leemos. O sea, lo vemos desde otro lugar, ¿sí? Esto es importante. Cosa que en el digital no lo vemos. Tú lees la página y desaparece. En cambio, esto lo vemos, ¿sí? Lo vemos. Avanzamos en la página también. Luego también hay un estudio en el cual el 92% de la gente, que no son 4, es un 92%, se concentraba mejor, y es cierto, te concentras mejor en la lectura, ¿sí? Y también en los textos, en los libros físicos. Y también, aparte de que te concentras más, memorizas mucho más. Porque uno de los inconvenientes de los libros digitales es que tienen hipertextos. Es decir, si yo no entiendo algo, de repente me aparece aquí para consultar y luego me meto en otra. ¿No os ha pasado que os metéis en Google, por ejemplo, consultáis una cosa y termináis en 50 páginas más adelante, en no sé dónde? Estamos en esa época, ¿sí? En la época de multitasking, de hacer multitareas, de abarcar mucho y apretar poco. Y nos quedamos, al final sabemos de muchas cosas poco, ¿sabes? Algo superficial y en cambio no sabemos de nada en profundidad. Eso es lo que hoy en día está pasando, ¿sí? Esto es importante darnos cuenta. Abarcamos muchísimo y al final por aquí entra, por aquí sale y no nos acordamos de nada. Entonces, perdemos el tiempo, es así. Entonces, esto es importante, ¿sí? Entonces, por eso también el multitasking también te distrae más, te descentra. Y al final terminamos, pues eso, sí, que no nos entra, no lo memorizamos, importante. Hay otro estudio en el cual dieron noticias impresas, periódicos como los de toda la vida, impresos, ¿sí? Y noticias online, ¿sí? A través de la computadora. Y resulta que las personas que leyeron el periódico impreso de toda la vida lo recordaron mucho más que las personas que lo vieron online las noticias. Entonces esto es importante, ¿sí? Luego también está relacionado también con la concentración, ¿sí? La concentración y la memoria es súper importante aquí, ¿sí? Están muy interrelacionados. ¿Por qué? Porque aquí de alguna forma te sumerges y como te sumerges en un mundo, en otra realidad, que luego puedes extraer sabiduría e ideas que luego puedes aplicar en esta realidad, de alguna forma no te distraes tanto, lo vives y al final te das cuenta que si te pasa el tiempo, te están pasando las horas y ni te has enterado, ¿sí? Entonces esto es interesante. El cerebro pide papel también, es decir, el cerebro necesita tocar, oler, ver la totalidad de las páginas, ver que mira lo que ocupa estas páginas, ¿sí? Y luego también sentir cómo se reducen las páginas. Según voy avanzando, cómo las páginas leídas aumentan y las que me quedan por leer se reducen. Eso es algo mágico para el cerebro, ¿sí? O sea, es súper interesante porque el cerebro de alguna forma ve el libro como un mapa, ¿sí? Ve como un mapa con regiones y caminos. Entonces, esto para la memoria es súper interesante, estratégico. Y también porque eso, leer un libro genera una representación mental, ¿sí? Del texto, ¿sí? Lo recrea y entonces tú utilizas tu mente en lugar de ver una película. Mira, la gran diferencia con ver una película y leer esa misma película en un libro en un libro físico, es que la película te pones en modo pasivo. Es como te medio programa y no te enteras de nada. En cambio, tú lo ves aquí en un libro, lo lees, esa película, y es
completamente diferente la experiencia. O sea, es absolutamente transformadora. Por eso os invito. También por otra parte, llevamos hace 6.000 años o así, que se descubrieron los primeros papiros, ¿sí? Los primeros libros, es decir, papeles donde leíamos y demás historias. Y de la noche a la mañana nos quieren meter como, en menos de 50 años, nos quieren meter libros digitales. Y no, el cerebro tiene otros tiempos. Y nosotros en nuestro ego, pues creemos que, bueno, al toque nos acostumbramos a las pantallitas, a las computadoras y a todo. Y a nivel de memoria no funcionamos así. Chao, se terminó. O sea, es así. 6.000 años no lo puedes hacer al toque, cambiarlos en 30, 40 años que llevamos con el tema virtual, ¿sí? Esto es importante. Y me imagino que os ha pasado alguna vez que, es decir, que hacéis un texto o lo que sea, lo imprimís y bueno, reviséis el texto en la computadora y no hay ninguna falta, no hay ningún detalle, ninguna palabra que esté mal. De repente lo imprimís y empecéis a ver detalles que están mal, errores y demás. ¿Eso por qué es? Por esto. Porque el cerebro ve de forma diferente el papel y necesita tocarlo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Si no tenemos plata para comprarnos un libro de 20 euros o 2.000 pesos argentinos o lo que sea, es comprarlo en ebook, en virtual y, bueno, leerlo de ahí y anotar, escribir. Esto es mágico. Escribir las ideas, ¿sí? Las ideas que veamos. Y de verdad que es como una especie de idioma cuando tú escribes, porque tu letra es única para tu cerebro, lo reconoce siempre. Y también es una manifestación el escribir de tu estado emocional y demás. Pero es mágico y eso es una de las cosas que yo hago cuando tengo un libro virtual, de los pocos que ya leo, yo leo ya esto, realmente lo que hago es, hago una cosa interesante, lo copio aquí y ya está, porque siento como que se dispersa, se pierde para siempre esa página, si no la atrapo en ese momento, esa información, esa idea, ¿sí? Entonces es importante esto. Bien, anotarlo en papel, cuando por lo que sea, pues bueno, están virtuales, lo copiamos de ahí. Y también lo que hago yo en los libros, cuando son físicos, es subrayar, ¿sí? Subrayar y luego al final del libro anotar las páginas más importantes. Y de ahí lo que hago es lo subrayado, lo transformo en una idea y lo copio en un diario, en un cuaderno, ¿sí? Y eso es la mejor forma de memorizar. Para mí es lo que más me ayudó siempre, ¿sí? Para memorizar cosas. Memorizar cosas que luego me pueden cambiar la vida y que puedo compartir con vosotros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso, lo bueno de un libro físico es que puedes subrayar, cosa que en un libro virtual no puedes, ¿sí? Esto es importante también. Luego también lo que hago antes de cerrar los ojos, no cuando voy a dormir, porque tú puedes ir a dormir a las 12 de la noche y al final terminas durmiéndote cerrando los ojos a la 1, ¿sí? Entonces, antes de cerrar los ojos intento leer un libro de inspiración, no un drama ni nada por el estilo, leer 15 minutos o 4 o 5 páginas de un libro, y si no es un libro es de algún texto que yo haya escrito. Esto es súper importante, porque es muy diferente a que si antes de cerrar los ojos te lees una pantallita de celular, la última publicación de no sé qué, o lees un libro virtual, que se ha demostrado que lo que te genera un dispositivo electrónico justo antes de cerrar los ojos, se ha demostrado que tu cansancio es mucho más superficial, es peor, de peor calidad, y en consecuencia, aparte que te cansa la vista, tu vista se envejece, ¿sí? Entonces esto es importante también, y en consecuencia tú al leer, al descansar menos, tu salud integral va a ser de peor calidad. Esto es súper importante. Por ello, la mejor recomendación, leer un libro físico. Bueno, y aquí os voy a dar un poco los mejores libros, ¿sí? Este es de Dr. Mario Alonso Puig, el coeficiente Agallas, ¿sí? Es un muy buen libro. Uno de los mejores que he leído en mi vida es este, de Viktor Frank, El hombre en busca del sentido. Libros que inspiran, que te hacen crecer como persona, ¿sí? Construye tu campo de sueños. Este es súper poderoso para antes de ir a dormir. Las palabras que curan, de Alex Rovira, son españoles, son espectaculares. Yo no estoy vendiendo aquí nada, ni mucho menos. La muerte de un amanecer, Elizabeth Kubler-Ross. Esto para comprender la muerte. Es muy bueno. De Javier Iriondo, ¿sí? Es un lugar llamado destino. Es muy buen libro, es uno de los libros que más he regalado siempre, ¿sí? Y Vivir con abundancia. Muy bueno para el tema económico, ¿sí? De Sergio Fernández. Cualquier duda me decís y yo la respondo en comentarios, ¿sí? Espero que os haya gustado este vídeo, el Día Internacional del Libro, y nos vemos pronto. Cuidaros, ¿sí? ¡Chao!